pues damos paso a esta conferencia de Marta Teresa Figueras y Jube, que es bióloga, es directora de Protein S.A. Colnatur, pues es especialista en participar en congresos y conferencias médicas sobre las propiedades del colágeno. Y de esto nos hablará en esta conferencia titulada Menopausa, no dejes escapar tu colágeno. Benvinguda. Bé, moltes gràcies, doncs. Bona tarda a totes. Buenas tardes. En primer lugar, disculparme porque voy a hacerles esta presentación en castellano, a pesar de que estaba previsto hacerla en catalán porque estamos en Barcelona, pero en el último momento pues, me han pedido que se hiciera en castellano porque nos están viendo desde Argentina. Así que disculparme con las catalanohablantes y también disculparme con las castellanohablantes porque voy a hacer esa presentación con mi acento típico de Gerona, así que espero que no haya mayor problema. Bueno, pues como ven, vengo a hablaros de la menopausia y sobre todo qué tenemos que hacer para que no se escape nuestro colágeno. Porque llega la menopausia, es una nueva etapa en nuestra vida, un nuevo periodo de cambios hormonales. Ya pasamos uno en la adolescencia, pero así como en la adolescencia las hormonas nos desbordaban, ahora se nos escapan. Todo esto tiene una serie de consecuencias, algunas positivas y otras negativas, como todo en la vida. Positivas, pues por fin ya no tenemos que preocuparnos por la menstruación y tenemos que preocuparnos por la contracepción, pero en cambio tiene toda una serie de inconvenientes, sofocos, jaquecas, insomnio, se nos acumula la grasa donde no queremos que se acumule, incluso depresiones. Todos estos síntomas, pues seguro que ustedes los conocen, aquí en este foro pues se va a hablar de todos ellos y de cómo tratarlos. Normalmente pues ya cuando llegamos a una edad todo el mundo ya nos empieza a advertir te pasará esto o lo otro, a algunas nos pasa más, a otras menos, pero sin embargo hay una serie de problemas relacionados con la pérdida de colágeno que normalmente nunca se comentan y en cambio son mucho más graves que todos esos inconvenientes que hemos estado comentando hasta ahora y que son mucho más conocidos. Para poder hablarles de qué ocurre cuando se pierde colágeno, cuáles son estas consecuencias y cómo podemos evitarlas, pues lo primero es recordar o saber qué es el colágeno. Porque el colágeno, a veces se ha hablado de colágeno de una forma muy superficial, se ha utilizado en cremas de belleza, pero es importante recordar que el colágeno es una proteína y además es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. De hecho, una tercera parte de nuestras proteínas son colágeno. Porque el colágeno tiene una misión esencial en nuestro organismo, que es la de aportar estructura, es decir, forma la estructura, que aporta resistencia y flexibilidad a toda una serie de tejidos que nos permiten movernos, mantenernos en pie, que nos protegen. Es decir, si ahora el colágeno desapareciera de nuestro cuerpo, seríamos como un floppy, o sea, como una masa sin forma, porque el colágeno precisamente es el que aporta esa flexibilidad y esa resistencia que nos permite pues, todas estas actividades, ¿no? El colágeno, pues, como les decía, forma la estructura de todos los tejidos de protección, es decir, de la dermis de la piel, de las paredes de los vasos sanguíneos, de las encías, del cuero cabelludo y del tejido conectivo, las fascias de tejido conectivo que recubren y protegen y sostienen a todos nuestros órganos internos. Todos nuestros órganos están sujetos precisamente por tejido conectivo cuya estructura es el colágeno. Pero además forma parte del sistema, o sea, todos los tejidos que forman parte del sistema osteoarticular tienen su estructura precisamente basada en el colágeno. Es decir, estamos hablando de los huesos y estamos hablando de todos los elementos de la articulación. Es decir, tanto el cartílago como los tendones como los ligamentos están basadas sus funciones precisamente en las propiedades del colágeno. Es importante, cuando hablamos de proteínas, es importante recordar que la proteína es uno de los 3 macronutrientes. Ya saben ustedes que básicamente son las grasas y los carbohidratos. Es decir, son la base de los alimentos y la base de nuestra alimentación. Cuando nosotros nos alimentamos, en realidad hay varios principios que son estos macronutrientes más el agua. Y la digestión lo que tiene, su misión, es precisamente transformar todos estos alimentos en sustancias mucho más pequeñas, porque no debemos olvidar que el objetivo de alimentarnos es nutrir nuestras células. O sea, nosotros somos organismos pluricelulares y cuando nos alimentamos, a veces nos cuesta tener esa idea, pero no somos una persona, pero somos millones de células. Y el objetivo de la alimentación es precisamente nutrir, alimentar a esos millones de células que nos forman. Y claro, como las células son muy pequeñas, ya podemos imaginarnos que si nosotros cogiéramos un trozo de carne o un trozo de pan y quisiéramos alimentar a las células, no lo conseguiríamos. Para eso la naturaleza, que es muy sabia, ha inventado la digestión. O sea, el sistema digestivo tiene por objetivo transformar estos alimentos en sustancias muy pequeñas que sean capaces de atravesar la barrera intestinal y a través de la sangre
llegar a todos nuestros tejidos, a todas las células de nuestros tejidos y nutrirlas, alimentarlas. Entonces, cada uno de estos macronutrientes se transforma en sustancias más pequeñas. En el caso de las proteínas, se transforman, a través de nuestro sistema digestivo, se transforman en aminoácidos. Y estos aminoácidos tienen un tamaño tan pequeño que es capaz de atravesar la barrera intestinal, como si fuera un colador, son suficientemente pequeños para atravesarla y vía sangre llegar a todas nuestras células y allí aportarles estos aminoácidos. Eso es más o menos lo que representamos aquí. ¿Ven? O sea, es una proteína, pues cuando ha pasado por el sistema digestivo se transforma como si fueran, imaginemos que fueron bolitas, ¿no? Pues la proteína sería como una cadena de bolitas y los aminoácidos serían estas bolitas. Pero ¿qué ocurre? Cuando estos aminoácidos llegan a nuestras células y las nutren, las células hacen el proceso inverso. O sea, recogen estos aminoácidos, estas bolitas, y las vuelven a juntar, a unir, para formar entonces ya nuestras propias proteínas. En el caso del colágeno, lo que ocurre es que las células que están especializadas en este trabajo les llegan los aminoácidos propios del colágeno y ellas son capaces de unirlos y formar de nuevo proteína, en este caso ya nuestro propio colágeno. Es importante tener claro ese concepto para todo lo que vamos a explicar después. Como todas las proteínas, el colágeno se caracteriza por dos cosas, por su composición, es decir, qué tipo de aminoácidos lo forman, y también por su estructura, es decir, qué forma adoptan luego estas cadenas de aminoácidos. Decirles que tiene una característica especial, que tiene un alto contenido en glicina y en prolina. No voy a hablarles más a fondo de este tema, porque me imagino que habrá gente con más o menos profesional de la salud, pero que sepan que todas las proteínas, cada una de las proteínas tiene una composición en aminoácidos diferentes. Eso es importante recordarlo. Y en cuanto a la estructura, es decir, cómo se disponen estos aminoácidos, eso tiene su gracia, porque imagínense un hilillo, una cadena de aminoácidos como la que hemos visto antes. Esto, en realidad, se rompería muy fácil. Demasiado fácil, porque queremos, o sea, fíjese que les he dicho que la función del colágeno es precisamente aportar resistencia y flexibilidad. Entonces, otra vez, la naturaleza es sabia y esas cadenas, en realidad, ¿ven? Esas cadenas de aquí, esas cadenas de aminoácidos, se disponen en forma, lo que le llamamos una triple hélice de colágeno, es decir, 3 de estas cadenas se enrollan entre sí. Es como si tuviéramos un hilito muy fino que lo rompemos muy fácil. Pero ya si cogemos 3 hilos y los enlazamos entre ellos, ya nos cuestan más de romper. Pero resulta que además, fíjese, es como un sistema de muñecas rusas. O sea, estos hilillos de procolágeno, así se llama la molécula base, estas triples cadenas alfa, a su vez se unen en paralelo para formar las microfibrillas. Y estas microfibrillas se unen para formar las fibrillas. Y las fibrillas, a su vez, se unen para formar las fibras. De tal manera que hemos pasado de un hilo fino a un hilo ya más resistente, como de coser, hemos pasado a un cordón y ahora ya tenemos una gruesa cuerda. Pero esa cuerda es muy resistente y muy elástica, porque fíjense que luego van a tener que resistir nuestro peso, va a tener que resistir que estiremos, por ejemplo, el ligamento, que estiremos los brazos y luego volvamos a contraerlos. Todo eso significa que esa molécula tiene que ser muy elástica, muy flexible, muy resistente. Además, estas fibras luego se disponen de formas diferentes en función del tejido. O sea, según cuál vaya a ser el trabajo de ese tejido, la función que se le va a pedir en el cuerpo, pues se disponen de formas diferentes. Por ejemplo, cuando estamos hablando del cartílago, pues se disponen en forma de muelles, porque en realidad lo que van a hacer es amortiguar el roce entre huesos. Cuando forman la piel, se forman como mallas tridimensionales, igual que en los huesos. ¿Sí? Esto sería, por ejemplo, esos muelles que forman, de colágeno que forman el cartílago. Estos serían las mallas tridimensionales que forman el hueso y también se forman en la piel. Y en cambio, cuando estamos hablando de ligamentos y tendones, estamos hablando ya como de fibras alargadas, porque lo que van a resistir es precisamente el estiramiento. Seguramente habrán oído hablar, o si no, a veces les oirán hablar, de varios tipos de colágeno, colágeno tipo 1, colágeno tipo 2. Esto hace referencia precisamente al tamaño de estas fibras, si son más gruesas, si son más delgadas, más largas, más cortas, también en función del trabajo que van a hacer. Pero ya podemos suponer que si el colágeno es tan importante en nuestro cuerpo, cuando ese colágeno se pierde, los resultados son catastróficos. Porque, claro, cada uno de estos tejidos cuya estructura está formada por colágeno sufre y entonces el resultado directo, que es, ahora se lo iré explicando un poco por qué, de los muchos efectos que hay,
Quizás los peores sean el dolor articular de desgaste, que es la artrosis, la pérdida de masa ósea, es decir, la osteoporosis, y las arrugas y la flacidez de la piel. Esto no es una enfermedad, pero sí que nos afecta mucho a nuestro aspecto. Es decir, que las consecuencias de la pérdida de colágeno afectan nuestra salud fuertemente y a nuestro aspecto directamente. Porque en realidad lo que ocurre es que nuestras células, a partir de cuando tenemos 25 o 30 años, empiezan a ralentizar su capacidad de sintetizar, es decir, de elaborar colágeno. Cada vez van elaborando menos colágeno, pero eso es algo gradual. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llegamos a la menopausia, los niveles hormonales se reducen y nuestras células paran prácticamente en seco de fabricar colágeno. Y además perdemos colágeno a borbotones. Los resultados son claramente el envejecimiento. Las mujeres que hemos pasado por la menopausia seguramente os habréis dado cuenta que a veces uno dice, ostras, de golpe te levantas y dices, ostras, pero en un año o dos, ostras, me veo arrugas donde no me veía, me empiezan a doler, por las mañanas me levanto, ostras, me duelen los nudillos, me duelen las rodillas. Y uno no se da cuenta porque es una enfermedad silenciosa, pero los huesos empiezan a perder masa porque empiezan a perder colágeno. Nuestros huesos se van debilitando. Y aunque no nos damos cuenta, porque eso no duele, pero cuando eso se va avanzando y ya llegamos a los 70, etc., el hueso se ha adelgazado tanto que se rompe con facilidad. Y eso es la osteoporosis. Para hablarles un poquito con más detalle de cada uno de esos problemas, pues vamos a empezar hablando del tema del dolor articular. Hemos de recordar que la articulación es la zona de contacto entre huesos, es decir, los codos, las rodillas, todo esto son articulaciones siempre que tenemos dos huesos. Es decir, es donde hay dos o tres huesos que nos permiten movernos. Si nosotros tuviéramos un hueso rígido, no nos podríamos mover. El que haya la articulación permite precisamente que podamos hacer todos los movimientos. Pero, ¿qué ocurre? Que cada uno de estos huesos en la zona de contacto, ¿ven? O sea, aquí tenemos esto una rodilla, tenemos los dos huesos que la forman, y ven, aquí hay una zona blanca que protege a cada uno de los huesos en la zona de contacto. Ese tejido es el cartílago, y como os he dicho antes, su estructura está formada por colágeno. De hecho, un 60% del peso seco del cartílago es colágeno. Entonces, los ligamentos, los tendones, todos los elementos de la articulación, los ligamentos ya saben que precisamente lo que hacen, su función es aguantar a los dos huesos de la articulación, porque si no, haríamos así y se nos escaparía el brazo y tendríamos que ir a recoger el brazo. Y el tendón lo que hace es unir el músculo al hueso para darle la orden de contraerse. O sea, el tendón lo que hace es que cuando el músculo se contrae, arrastra al hueso y así nos movemos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando perdemos colágeno hay básicamente dos motivos, ya lo veremos. Uno es la edad, y se acelera además, como os he dicho antes, por la menopausia, pero también a veces el colágeno y el cartílago que forma pues se desgastan por el sobreuso. Es el caso de los deportistas jóvenes que tienen sus cartílagos prematuramente envejecidos. Entonces, cuando eso ocurre, imagínense que ese cartílago, ese tejido que protegía a los huesos de articulación, se va adelgazando porque va perdiendo colágeno, se va adelgazando, de tal manera que al final ya no actúa como un cojinete, ya no protege del rozamiento. ¿Y qué ocurre? Que entonces los huesos empiezan a friccionar y es cuando empieza a dolernos. Al principio, cuando empezamos con la menopausia, pues una mañana te levantas y te das cuenta que te empiezan a doler pues, las articulaciones en los dedos o en las rodillas y eso va más. De tal manera que cuando llegamos a los 85 años no hay nadie que no tenga dolor articular, no hay nadie que no tenga artrosis, o sea, la prevalencia es total. Se puede tener en más o menos grado, pero es algo que va con la edad. ¿Por qué? Porque hemos perdido colágeno, en ese caso en el cartílago articular. Aquí, por ejemplo, ven cómo es un cartílago, es un esquema de cómo es un cartílago, es esa zona blanca, cómo es el cartílago que protege al hueso, a la articulación en una persona joven y sana, y aquí sería una persona que tiene artrosis. Y esto se da, pues, como les he dicho, con la edad o con el desgaste. La osteoporosis. Pues la osteoporosis es la pérdida de masa ósea que provoca que el hueso se fragilice. Como les he dicho, es una enfermedad indolora y además su incidencia es mayor en los hombres que en las mujeres. En las mujeres que en los hombres. ¿Por qué es mayor en las mujeres? Pues precisamente porque nosotras empezamos antes a perder nuestro colágeno. Y como empezamos antes, las mujeres tenemos antes problemas de artrosis y de osteoporosis. Cuando lleguemos a los 80 años, hombres y mujeres, todos vamos a tener artrosis y osteoporosis. La diferencia es que nosotras empezamos antes y más bruscamente. O sea, cuando ya desde la
Cuando llegamos a la menopausia, eso ya es pérdida de colágeno rápida y, por tanto, todos estos efectos se dan mucho más rápido. En el hombre, por eso la mujer envejece, entre comillas, físicamente, más rápido, mientras que en el hombre es un envejecimiento más gradual. Pero ellos no se escapan también del problema, es simplemente un problema de tiempo. ¿Qué ocurre? Que el hueso, como les he dicho, está formado por una matriz de colágeno. ¿Se acuerdan aquella primera foto que veíamos, aquellas mallas tridimensionales? Cuando nosotros nacemos, nuestros huesos están formados solamente por colágeno. De hecho, los huesos de los niños, de los bebés, son muy flexibles. Todos hemos oír aquello de que los niños son de goma, ¿no? Porque se caen y no les pasa nada. Pero fíjense que en aquel momento sus huesos no tienen calcio. Los huesos de un bebé, cuando un bebé nace, no tiene calcio. ¿Por qué? Porque si estuviera calcificado, el calcio aporta dureza al hueso. Entonces la madre, bueno, los partos serían, yo creo que habría muchos, se bajaría la natalidad muy rápido, porque el parto sería de miedo, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas, para que la madre no tenga esos desgarros vaginales y todo ese problema, cuando el niño nace no tiene sus huesos calcificados. Simplemente son flexibles, son muy resistentes, o sea, no se rompen, pero se deforman. ¿Para qué? Para que pueda pasar, o sea, bueno, los partos ya se ven que muchas veces la cabeza del niño sale que parece que tenga una bombilla y no una cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha deformado, porque su colágeno le ha permitido deformarse, pero en cambio aún no es rígido. ¿Qué ocurre? Que con la lactancia, cuando el bebé empieza a mamar, con la leche, la madre le aporta calcio. Y también durante nuestra infancia los huesos se van calcificando porque vamos tomando calcio con el tomate, con el agua. El agua dura trae mucho calcio. Los huesos se van calcificando. ¿Y dónde se pone ese calcio? Pues fíjese, estas eran las moléculas de procolágeno que estaban alineadas una detrás de otra, que les enseñaba al principio. Pues precisamente el calcio se coloca en medio. ¿Ven? Aquí esos rombitos rojos, no sé si ustedes lo ven bien, yo desde aquí no lo veo mucho, pero son sales de calcio. Es decir, que el calcio se fija a las moléculas de colágeno, a los espacios entre colágeno. ¿Por qué es importante esto? Pues porque quiere decir que cuando nosotros perdemos colágeno, por mucho calcio que tomemos, ese calcio no tendrá dónde fijarse. Y en el mejor de los casos se va a excretar. A las mujeres nos dicen, cuando llegamos a esa edad, todo el mundo nos asusta con el tema de la osteoporosis, y es lógico, porque es una enfermedad terrible, porque, claro, no duele, pero cuando el hueso se rompe, es un problema grave, y más porque normalmente ocurre a edades avanzadas y mucha gente después del posoperatorio ni siquiera lo pueden superar. Entonces, claro, todos tememos la pérdida de calcio y que nos dicen, usted tome calcio en la dieta, usted tome lácticos y leche. Pero a ustedes no les ha pasado alguna vez, yo por ejemplo, mi madre me decía, cariño, yo me tomo litros de leche y yo voy a hacerme las densitometrías y me dicen que sigo perdiendo calcio, que me estoy descalcificando. ¿Cómo puede ser? Pues muy sencillo, porque si nosotros vamos perdiendo nuestro colágeno, por mucho calcio que tomemos, ese calcio no se va a fijar. Con eso no digo que no haya que tomar calcio, eso ya dependerá de la dieta de cada uno. Hay personas que, bueno, en su dieta a lo mejor van a necesitar calcio, pero otras no, porque a lo mejor toman suficientes tomates, suficientes lácteos, viven en zonas donde el agua es dura y tiene mucho calcio. Entonces, ¿para qué suplementarles con más calcio si no les hace falta? Habrá personas que sí, que a lo mejor en su dieta faltará. Pero quiero decir que lo primero, lo que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, es que lo más importante es tener un colágeno en condiciones. Y en la piel pues ocurre 3/4 de lo mismo. O sea, yo a veces hago este símil, que es bastante gráfico, es decir, imagínense que la piel es como un colchón, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que los muelles serían como el colágeno. ¿Y qué le ocurre a un colchón cuando pierde sus muelles? Pues que pierde grosor y se forman arrugas en la tela. Pues eso es lo que ocurre con la piel. O sea, cuando nosotros perdemos el colágeno, ¿qué ocurre? Nuestra piel se va volviendo más delgada. No sé si han visto la piel de las personas mayores, que es prácticamente transparente. ¿Por qué? Porque ha perdido su estructura de colágeno, ya nada la aguanta, y entonces se forman las arrugas porque, claro, no hay nada que tense ese colchón, por decirlo así, ¿no? Es muy gráfico también, esto es un corte visto al microscopio, eso es la epidermis y lo demás es la dermis. Entonces, lo que está teñido de azul es el colágeno. O sea, aquí se ha hecho una tinción y se ha teñido de azul el colágeno, solo para que vean la enorme cantidad de colágeno que hay en la piel. Ya se puede imaginar que cuando eso se pierde, pues la piel cede. Entonces, como ya les he dicho, ¿cuáles son los factores que aceleran la pérdida de colágeno? Pues uno es la menopausia, que es el que nos afecta hoy, y otro es el sobreuso. O sea, personas jóvenes
que, por ejemplo, hacen mucho ejercicio físico, hacen mucho deporte. Otra causa es la obesidad, porque con el sobrepeso estamos gastando el colágeno sobre todo de las rodillas y de todas las articulaciones inferiores. Pero la menopausia afecta a todos los niveles, mientras que el desgaste afecta básicamente a la articulación. Entonces, ¿cuáles son los grupos de riesgo? O sea, nosotros tendríamos que cuidar nuestro colágeno a todas las edades, pero hay grupos de riesgo para los que es más importante cuidar su colágeno, o sea, la pérdida de colágeno. Y uno de ellos pues, es las mujeres desde la premenopausia y a empezar a evitar esa pérdida. Las personas de la tercera edad, por supuesto, deportistas o personas que practican ejercicio físico intensamente, las personas que tienen sobrepeso y las que cargan pesos excesivos. Pero hasta ahora les he dado la mala noticia. Ahora viene un poco la buena noticia, que ya también toca, ¿no? Y es que realmente el colágeno, aunque a lo mejor a algunas de ustedes les va a extrañar, pero el colágeno forma parte, de hecho tendría que formar parte de nuestra dieta. O sea, el colágeno asimilable es un nutriente que tendría que estar en nuestra dieta. Desgraciadamente, hoy en día nuestra dieta es muy pobre en colágeno asimilable. ¿Por qué? Pues porque el colágeno es una proteína de origen animal y cada vez tendemos más a dietas vegetarianas. Tiene su razón por ciertos problemas que hay en los ácidos grasos, pero en realidad, cuando dejamos de comer productos de origen animal, dejamos de tomar colágeno. Precisamente a la edad en que más necesitamos. Yo no sé ustedes, pero yo cuando tenía 18 años era una comedora de carne impresionante. Ahora apenas como carne. Me cuesta de digerir, no me apetece, ¿no? Entonces, cuando dejamos de comer carne y pescado, también pescado, dejamos de tomar también colágeno. Pero además, el colágeno que se encuentra en los tejidos animales, que se encuentra en la carne, en el pescado, se encuentra básicamente pues, en los huesos, en la piel, en las espinas, en todos estos elementos, ¿no? Pero si nosotros tomamos esos productos, esos alimentos tal cual, nuestro aparato digestivo va a aprovechar muy poco. Porque, como hemos visto antes, el colágeno es una molécula muy larga y muy compleja y nuestro sistema digestivo no puede con ella, o sea, no la puede digerir. Y si nosotros nos tomamos, pues, no sé, por decir, piel de cerdo, tal cual, cruda, pues no lo podremos digerir. Por ejemplo, las pieles que recubren a los embutidos, a los fuets, a todos estos productos, las pieles naturales, están hechas de colágeno. Pero si nosotros nos lo comemos, pues nos va a dar una digestión pesada y vamos a aprovechar muy poco de ese colágeno, porque, como les decía, es una molécula muy difícil de digerir. Ahora bien, cuando ese colágeno ha sido sometido a cocción, se ha cocido durante un tiempo largo, entonces aquí sí que ya aprovechamos porque aparece el colágeno asimilable. Es decir, es un colágeno que ¿se acuerdan de aquella triple hélice que les decía? Se ha separado, ya tenemos moléculas mucho más cortas, de tal manera que nuestro sistema digestivo ya es capaz de transformarlas en aminoácidos aproximadamente en un 10%. ¿Cuáles son estos productos que llevan ya colágeno ya asimilable? Pues todos los caldos naturales, no estoy hablando de estos caldos concentrados, aquellos caldos que hacían las abuelas, con carne que le ponían hueso, con pescado que se cocían durante 3/4 de hora a 1 hora, esos son ricos en ese tipo de colágeno asimilable. Las gelatinas, los pies de cerdo, los callos, todo esto son alimentos ricos en colágeno asimilable. Pero esos alimentos tienen también algunos problemas. A veces, llevan tiempo de cocinar y todos vamos con prisas. Además, muchas veces llevan también grasa, ¿no? Y todas vimos un poquito del tema de las grasas. Pero la noticia mejor es que ahora tenemos un producto, que es el colágeno hidrolizado, que es además, o sea, si nosotros cogemos esos alimentos y les extraemos el colágeno asimilable y además lo hidrolizamos enzimáticamente, es decir, no voy a complicar, lo predigerimos, aquí tenemos ya un colágeno no asimilable, muy asimilable. De tal manera que cuando tomamos ese colágeno, nuestro organismo aprovecha como mínimo un 82%. Es decir, es muy eficaz. En cambio, es un producto que es natural, es un alimento, es un nutriente y, por tanto, no tiene ninguna contraindicación, no estamos hablando de un fármaco, no tiene efectos adversos, es un producto natural, pero en cambio es una fuente muy importante de colágeno asimilable y ese colágeno asimilable va a ser el que van a utilizar luego nuestras células para formar nuestro propio colágeno. Por tanto, está claro, ¿cómo podemos reducir la pérdida de nuestro colágeno? Pues ahora ya hay muchos estudios científicos que se han hecho en diferentes países, por centros de investigación de diferentes países, que demuestran que si nosotros complementamos nuestra dieta con 10 gramos de un colágeno hidrolizado, o sea, simplemente es tomar ese producto, pues lo que hacemos es nutrir y regenerar
nuestro colágeno y todos los tejidos cuya estructura está formada por colágeno. El resultado es que todo ese proceso de envejecimiento del colágeno se ralentiza y, por tanto, perdemos menos colágeno. Y, en consecuencia, tenemos menos dolor articular o aparece mucho más tarde, todo el problema de osteoporosis se ralentiza y va mucho más lento, y las arrugas igual. No les digo que sea la panacea, yo no digo que uno toma 10 gramos de colágeno y ya cuando tenga 80 años va a estar como cuando tenga 18, por descontado que no. Pero sí le estoy hablando de ganar calidad de vida, es decir, de ganar 10-15 años de calidad de vida, porque al final lo importante, sí es importante ganar años de vida, pero lo más importante es ganarlos con calidad de vida. Uno quiere llegar a 100 años, pero bien, porque si tengo que llegar a 100 años me duele todo el cuerpo, mis huesos están a punto de romperse, y en fin, pues ya para qué, ¿no? Pero si uno llega en condiciones, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del colágeno hidrolizado. ¿Por qué tomando ese colágeno hidrolizado reducimos la pérdida de nuestro colágeno? Bueno, pues porque en condiciones normales nuestras células, porque eso a lo mejor habrá profesionales de la salud, a principio me ponían ese problema, ¿no? Lógicamente me decían, hombre, nuestro organismo es capaz, nuestras células son capaces de transformar aminoácidos que vienen de otras proteínas y transformarlos en los propios de colágeno y elaborar ese colágeno. Y es verdad. Pero hay una cosa que no se ha tenido en cuenta hasta ahora y que todos estos estudios han demostrado que era importante tener en cuenta. Y es que eso es cuando hablamos de un organismo joven, de unas células jóvenes, estas células son capaces de transformar unos aminoácidos en otros y después ensamblarlos. Pero cuando ya hablamos de líneas celulares envejecidas o desgastadas, para la célula ese trabajo en tiempo y energía de transformar unos aminoácidos en otros le hace perder compás, hace que vaya mucho más despacio. Es decir, no es lo mismo coger unas cuentas y ensamblarlas que tengo que cambiarles el color primero y luego las tengo que ensamblar para hacer un símil. Es doble trabajo, doble energía y el resultado es que la elaboración del colágeno va mucho más lenta y, por tanto, perdemos mucho más colágeno. En cambio, si nosotros ya tomamos los aminoácidos propios de colágeno, le facilitamos a nuestras células ese trabajo de ensamblaje y de elaboración de nuestro propio colágeno. Por eso, y porque nuestra dieta es tan deficitaria en colágeno, tomar esos 10 gramos de colágeno asimilable tiene un efecto tan espectacular en las personas que lo tomamos. Cuando digo espectacular, no quiero decir que me tome 10 gramos y mañana ya estoy como si tuviera 18 años. Pero sí quiero decir que las personas que lo tomamos, pues, por ejemplo, cuando nos empieza a doler las articulaciones, nos tomamos el producto y nos damos cuenta que al cabo de un mes y medio de tomarlo, ese dolor nos desaparece. Si es una persona que está a principio de, o sea, que una persona posmenopáusica reciente. Si es una persona que tiene 70 años, no le va a desaparecer el dolor, pero podrá hacer cosas, o sea, hay gente que me dice, hombre, yo hago cosas que hacía 15 años atrás, a lo mejor puedo volver a levantar a mis nietos, o puedo volver a bailar, o a caminar, o puedo volver a hacer cosas que no podía hacer, y eso es muy importante. Hay una serie de estudios científicos. Normalmente, cuando doy una presentación de este tipo a médicos o profesionales de la salud, explico con detalle estos estudios. Pero yo no sé, me temo que como tampoco no tengo mucho tiempo, podría aburrirles con el tema. Sí decirles que se han hecho estudios como si fuera un fármaco, a pesar de que estamos hablando de un alimento, con la misma rigurosidad, con los mismos controles. Estos estudios pueden consultarlos en la web colnatur.com. Y ya les digo, se han hecho con control de significancia, placebo, doble ciego, publicados en revistas indexadas, con referees, es decir, como si fuera como más riguroso de los estudios científicos. Se han hecho a nivel celular, o sea, in vitro quiere decir a nivel celular. Se ha probado que las células, nuestras células, en presencia de colágeno hidrolizado, aceleran su capacidad de sintetizar, de elaborar colágeno. Eso es lo primero, ¿no? A ver, ¿qué ocurre con las células cuando las ponemos en contacto? Pues cuando se les pone en contacto con colágeno hidrolizado, ellas empiezan a elaborar colágeno. Y esto está demostrado a nivel in vitro. Hay estudios de biodisponibilidad, porque claro, la segunda pregunta es, bueno, actúa a nivel celular, pero ¿ya llega a nuestras células? Pues se han hecho con simuladores de aparato digestivo humano, se han hecho con marcadores radiactivos en ratas, los marcadores, los de aparato digestivo eran un simulador de aparato digestivo humano. Y se ha demostrado que realmente llega, cuando tomamos colágeno hidrolizado, los aminoácidos de colágeno llegan precisamente y de forma bastante preferencial a estos tejidos que lo necesitan, a los tejidos que van a necesitar el colágeno. Aquí están todos estos estudios, que me los paso, porque no tendremos tiempo de hablar de ellos. Pero, en resumen, ¿por qué es tan importante tomar diariamente colágeno hidrolizado desde la premenopausia? Pues bueno, un poco ya se lo he dicho. Porque
contribuye a nutrir y a regenerar nuestros tejidos, cuya estructura está formada por colágeno, y con todo ello lo que hacemos es ralentizar o disminuir la pérdida de colágeno, y como consecuencia, pues tenemos menos dolor articular, menos artrosis, la osteoporosis va avanzando mucho más lentamente, y además las arrugas pues también nos aparecen más tarde, y pues bueno, hay estudios que demuestran que a los 3 meses ya hay una disminución en el número, en la profundidad y en el grosor de las arrugas. Además es un producto alimentario, o sea, no tiene contraindicaciones ni efectos adversos, ninguna incompatibilidad. Sus beneficios de salud, para ser un alimento, se perciben bastante a corto plazo. Cuando digo corto plazo, quiero decir, en dolor articular, pues un deportista joven a lo mejor a los 15 días de tomar el producto cada día ya nota una disminución de dolor. A nuestra edad, pues a lo mejor tardamos 1 mes, mes y medio, 2 meses. Las personas mayores a lo mejor necesitan 3 meses, pero siempre notas una mejora, también en función de de la edad que tenga uno, ¿no? Puede ser total desaparición del dolor o puede ser menos dolor. Y finalmente es importante también recordar, porque eso me ha sucedido a veces, que como es un alimento, cuando dejamos de tomarlo, claro, deja de hacer efecto. Porque me he encontrado a veces que me han dicho, oye Teresa, ese producto que me dijiste, pues no va bien, ¿eh? Y yo, ¿cómo? Sí, porque me funcionó muy bien, pero cuando dejé de tomarlo, me volvió a aparecer el dolor. Digo, hombre, esto no es un medicamento, esto es un alimento. Cuando nosotros dejamos de tomarlo, el efecto se pierde. Aparte de esto, hay una serie de beneficios adicionales que no son tan importantes, pero que también tienen su aquello, ¿no? Su gracia, que no se ha estudiado aún desde el punto de vista científico, pero que las personas que nos tomamos colágeno cada día, y también los profesionales de la salud que ya lo están recomendando, lo van viendo en sus pacientes, pues son una serie de ventajas adicionales, simplemente resultado de reforzar todos estos tejidos. Por ejemplo, pues las uñas, los cabellos se refuerzan, los dientes, las encías. Incluso las personas que tienen fibromialgia notan una mejora, porque el músculo, aunque es actomiosina, es otra proteína, está formado por otra proteína, pero cada una de las fibras musculares están envueltas precisamente por ese tejido conectivo formado por colágeno que les decía. Y de hecho hay un estudio danés que han controlado la cantidad de colágeno que había en los músculos de una persona sana y comparado con personas que tenían fibromialgia, y se ha visto que las personas que tenían fibromialgia tenían la mitad de colágeno en su músculo. Eso es un estudio inicial, hay que hacer muchos más estudios antes de poder afirmar ese tema, pero sí que en la práctica se nota una mejora. Sí, voy terminando. Decirles que es muy importante tomar 10 gramos diarios, porque ese efecto del colágeno, por lo menos a medio o corto plazo, es dosis dependiente. Quiere decir que si nosotros tomamos menos de 10 gramos, probablemente no se va a producir el efecto, o en todo caso se va a necesitar mucho más tiempo. Todos los estudios científicos que han dado resultado positivo se han hecho con 10 gramos. Por tanto, es muy importante que recuerden 10 gramos. Y es muy importante gramos porque me he encontrado que los médicos están muy acostumbrados, y los profesionales de salud, a hablar en miligramos. Porque cuando tomamos un fármaco, lo normal es que nos digan 500 miligramos, tantos miligramos. Fíjese que estamos hablando de gramos, es 1000 veces más, pero estamos hablando de un alimento. Entonces, es lógico que se necesite una cantidad mucho mayor para que actúe, ¿no? Y bueno, decirles que solamente hay efectos como efectos adversos, o no adversos, sino contraindicaciones. Las únicas personas que pueden tomarlo el producto, pero tiene que ser bajo supervisión médica, son aquellas que requieran dietas bajas en proteína, porque esto es pura proteína. ¿Qué personas son estas? Las que tienen enfermedades renales o hepáticas muy graves, personas que están en diálisis. Por lo demás, todo el mundo puede tomar colágeno, porque como os he dicho, son alimentos. Como si me preguntaran, ¿puedo tomar pan? Bueno, a lo mejor los celíacos no, pero incluso aquí no hay ni siquiera ese problema, ¿no? Entonces, ese producto lo van a encontrar en farmacias y en dietéticas, pero es importante porque van a encontrar muchos productos que dicen que llevan colágeno, pero importante es que tomen un producto puro, es decir, que sea puro colágeno. Porque a lo mejor si ustedes toman colágeno que lleva, yo qué sé, calcio, vitamina C, vitamina D, magnesio, cualquier otro producto, a lo mejor a ustedes en su dieta no les falta calcio. Y en cambio colágeno hoy en día nos falta casi todos. O a lo mejor sí, pero es importante, si les falta calcio, pues oiga, se tomen calcio por otros conductos. Pero es importante que un producto sea puro. Es importante que haya sido obtenido por proceso natural, porque si es algo que vamos a tomar cada día durante toda nuestra vida, si ha sido obtenido mediante un proceso químico, en el producto quedarán residuos químicos. Entonces, esos residuos, un día, 2, 10, no pasa nada, pero si lo vamos a tomar durante años, se acumularían. Por tanto, es importante que el proceso de obtención haya sido natural.
También es importante que no contenga colorantes, ni conservantes, ni aditivos por la misma razón. Y por último, que sea en polvo, porque si vamos a tomar 10 gramos, si tomáramos cápsulas o pastillas, tendríamos que tomarnos 20 pastillas al día. Y si nos tomamos una o dos, no nos va a hacer efecto y vamos a pensar, el colágeno no funciona. Y sí funciona, pero hay que tomar 10 gramos. ¿Por qué no es suficientemente conocido? Pues porque hasta ahora, precisamente, básicamente por no ser un fármaco, porque claro, los fabricantes de ese tipo de productos, los laboradores, somos empresas alimentarias, entonces falta ese contacto con el profesional de la salud. Uno de nuestros trabajos, nuestro objetivo es siempre asistir a congresos médicos para informar a los médicos de esas propiedades del colágeno. Y ellos, cuando ven que hay estudios clínicos que lo avalan y que lo sustentan, pues ya cambian el chip, porque lo normal es que el médico pues, esté acostumbrado a los medicamentos, que por eso se llaman así, a los fármacos. Y también por el tema de las dosis, o sea, porque habían en el mercado a veces ha habido colágenos que, lo que os decía, en pastillas y cápsulas, y la dosis era insuficiente. No voy a resumirles el tema, porque ya no nos da tiempo, había aquí un pequeño resumen del porqué, un poco de lo que les he estado explicando. Decirles que muchas gracias por haber aguantado esa paliza bioquímica que les he dado, pero quería que supieran un poquito por qué funciona ese producto. No solamente que a uno yo creo que no solamente es importante que digan, oye, esto funciona, sino que te expliquen por qué y otra cosa más importante, que te dejen probarlo. Así que para ello, ahora a la salida, pues mi compañera y yo les daremos un tarro de un colágeno, que es Colnatur, que es la marca que represento. Son 300 gramos, es el tratamiento de un mes. Quizás con un mes aún no verán los efectos del producto, pero bueno, muchas personas ya con un mes ya notan algo. Con 2 meses, lo normal es en el dolor notar una clara disminución. Pues con mucho gusto, gratuitamente les daremos. Sí. Gracias. Està apagat, no? Sí, no. Està apagat. No, parella. No, sí. Potser pots intentar posar-te de peu o dir-ho en veu alta, sí? Mentre arreglen el micro. Sí, passa que potser no em sentiran a mi. Sí. 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 Sí, sí. Y el medicamento, el Condrosan. Sí. Bueno, cartílago de tiburón es porque en la cultura oriental, y hace muchos años, que ellos conocen las propiedades del colágeno. De hecho, en Japón y en estos países es normal, incluso en restaurantes me he encontrado que al lado de la comida había como una especie de salero y resulta que dentro lo que hay es colágeno en polvo. Es decir, hace muchos años que la cultura oriental conoce las propiedades del colágeno. El cartílago de tiburón es cartílago y como todo cartílago lleva mucho colágeno. Y por tanto es una buena fuente de colágeno. Que sea de tiburón, que sea de vaca, que sea de pollo, eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es la cantidad de colágeno y después el grado de hidrólisis, es decir, qué cantidad de ese colágeno ha sido predigerido. El origen es simplemente un problema de tradición. O sea, ellos empezaron a utilizar el cartílago de tiburón porque vieron que tenía esa propiedad, pero el principio activo, el por qué el cartílago actúa, es precisamente porque tiene ese colágeno. Si nosotros cogemos cartílago de tiburón, lo hervimos, porque ellos hacen las sopas de aleta de tiburón, entonces allí hay bastante colágeno asimilable. Y eso es ese principio, eso es lo que precisamente actúa. Por tanto, cartílago de tiburón, bueno, pues a mí me da pena que sea de tiburón, porque es una especie protegida. Mejor que sea de pollo, de algún hueso, o de piel, o de una materia primera, que nosotros luego aprovechemos el resto, ¿no? Y no tengamos que tirar luego el tiburón al mar. Además estarían las cantidades, ¿no? Porque si no Claro. sabemos exactamente la cantidad que lleva y empezamos a tomar Claro, no sabemos qué cantidad lleva del principio activo y no sabemos si ha sido hidrolizado, si ha sido predigerido, no lo sabemos. Entonces, bueno, tendría que verse, es decir, está bien como concepto en el sentido de que el cartílago lleva mucho colágeno, pero ese cartílago de tiburón que se vende, ¿cuánto colágeno asimilable lleva? No lo dice en ninguna parte, no lo sé. Claro, podría ser contraindicado pues, junto con el otro, ¿no? Porque serían dos Claro. cosas. Entonces, el Condrosan me ha preguntado. El Condrosan es sulfato de condriotina y glucosamina. Estos son dos productos que también, es decir, el cartílago, ahora es un tema otra vez biológico, ¿no? El cartílago tiene una estructura que es el colágeno, pero además hay sustancias de relleno,
que son precisamente, pues, entre otros, pues, el sulfato de condroitina y la glucosamina. Estas sustancias pues, se han también, dijéramos, se han sintetizado y se venden como sisadoas, se llaman, porque les llaman, bueno, es de inglés, que significa fármacos de acción lenta. Bueno, es muy lenta, por decirles. O sea, normalmente el colágeno actúa en un tiempo mucho más rápido. O sea, hay personas que a los 6 meses, a los 7 meses empiezan a ver... Aquí hay muchas discusiones, porque hay estudios científicos, últimamente ha habido estudios, macroestudios, el GUIDE, por ejemplo, que se ha hecho en Inglaterra, en Estados Unidos. Hay un estudio reciente en Suiza que no han sabido ver efecto en ese tipo de productos. Pero en todo caso sí lo hay, porque que no se haya demostrado tampoco no quiere decir que no lo haya. Si lo hay, es más a largo plazo. En cambio, el colágeno, el efecto se percibe a corto plazo y los estudios son claros al respecto. O sea, el resultado es claramente positivo tomando 10 gramos cada día. Lo que ocurre, hay una diferencia, que esos productos se venden o sea, a través de la seguridad social y son, bueno, tienen esa bonificación, mientras que el colágeno pues, es un alimento y se vende en dietéticas, también en parafarmacias, pero hay que pagar. Ahora, no le estoy hablando de un producto caro, estoy hablando de un tratamiento que viene a costar medio euro al día. Es un alimento, pero es un alimento relativamente económico. Si tenemos en cuenta, fíjese, cualquier tratamiento, una crema de belleza, ¿cuánto cuesta? ¿Y ustedes qué creen que se nutre la piel? ¿Por fuera o por dentro? A través del sistema digestivo. Pero además estas cremas no les van a arreglar los problemas que tengan, no les van a arreglar la osteoporosis ni la artrosis. Y nos gastamos seguro más en cremas de belleza. Y aquí les estoy hablando de algo que es un producto natural, que funciona, que está demostrado, que además lo podemos ver en nosotras mismas y que les cuesta medio euro al día. Me parece que, en fin, la lección es clara. ¿Podrías decir que si hay estudios con el colesterol? Bueno, es que no hay interferencia con el colesterol, porque el colesterol es por decirlo así, su base es más bien grasa. Entonces, el colágeno no interfiere porque es una proteína. Estamos hablando de dos cosas que no tienen relación. O sea, el colesterol es un ácido graso, por decirlo así, aunque tiene una parte proteica, pero no tiene ninguna relación con la bioquímica de las proteínas. O sea, aquí estamos hablando de un producto que es puro material proteico y solo tiene interferencia o está relacionado con los efectos de las proteínas. Nada más. No hay ninguna relación. Aunque el nombre se parezca, porque empieza por col, bioquímicamente no tiene ninguna relación. O sea, el colesterol es un tema, ya digo, relacionado con el metabolismo graso y en cambio aquí estamos hablando de metabolismo proteico. ¿No? ¿Más preguntas? Sí. Hay 2 micros. Bueno, yo quería preguntar sobre la gelatina que hay en los supermercados, sí. Estas que vienen envasadas. Sí, y eso, sí, buena pregunta. Sí. que... Sí, la gelatina, fíjese que os he explicado. Hay un colágeno nativo que es el colágeno que está en los tejidos animales. Este no podemos tomarlo tal cual, pero no nos sirve de nada porque nuestro organismo no lo puede digerir. Pero en cambio, cuando ese colágeno y esas materias primeras ya han sido gelatinizadas, es decir, han sido sometidas a cocción, o a veces a ácidos o álcalis, a productos químicos. Cuando ha sido sometido a esos procesos, entonces es cuando se separan aquellas triples cadenas de colágeno y tenemos ya un colágeno asimilable, no muy asimilable, pero asimilable. Por decirlo, si nosotros tomamos una materia primera, una piel o lo que sea, pues aprovecharemos prácticamente menos del 1%. Cuando ya estamos en la gelatina es uno de estos casos que les decía de los callos, de las manitas de cerdo, aquí aprovechamos casi un 10% de ese colágeno. Un 10% de ese colágeno es asimilable. Cuando hablamos de un colágeno hidrolizado, aquí hablamos de un 82%. Es decir, la respuesta es eficaz, pero habría que tomar mucho más. 10 veces más para que hiciera el mismo efecto, por decir algo. Vale, pues gracias. A usted. Yo Sí. actualmente me lo estoy tomando, voy Sí. por el segundo bote, Sí. pero a la propia farmacia me dijeron que sería conveniente a los 3 meses estar Descansar. uno sin tomar. Sí. Y Esto es... yo he entendido que no, que No. se tiene que seguir tomando. Exacto. Eso es pura deformación profesional. Porque el farmacéutico está acostumbrado a los fármacos. Incluso a estos sisadoas que decíamos, al sulfato de condroitina, a la glucosamina, que, claro,
Sí, porque estos productos, claro, tienen sus efectos adversos. A ver, cuando una persona, por ejemplo, tiene dolor articular, los médicos, ¿qué te dicen? Pues antiinflamatorios, analgésicos. Esto te va a quitar el dolor de inmediato. Pero uno no se puede tomar analgésicos y antiinflamatorios 1 mes, 2 meses, 10 años, 20 años, 30 años, porque el hígado, bueno, es que a los 2 meses ya ese tratamiento. Y entonces volvemos al doctor y decimos, doctor, sí, se me ha quitado el dolor, pero oiga, ahora el hígado lo tengo hecho polvo, o el estómago. Y entonces es cuando surgen los ISADOAs, ¿no? Estos productos que se supone que tienen efecto a más largo plazo, pero que no son tan agresivos. O sea, sus efectos secundarios adversos son más leves, pero aún los tienen, porque es algo que está entre medio camino entre un fármaco y un alimento, porque se han sintetizado artificialmente, por decirlo así, ¿no? En cambio, aquí estamos hablando de un alimento. Nadie se pregunta, ¿cuánto tiempo puedo tomar tomate? ¿Tengo que parar a los 3 meses de comer pan o de comer carne? Hombre, a menos que no tengas una alergia alimentaria o algún problema especial, no. Vale. Me dicen que... Me sabe mal, pero me dicen que ya. Si quieren a la salida, con mucho gusto. Gracias. La testosterona no es ninguna enfermedad, es algo muy natural. Unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. La menopausia, lo mismo que la andropausia, se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Me siento libre y con ganas de más, y esta sabiduría nadie me la va a quitar.